Saludos y buenas amigos del canal. Hoy un videito breve. Les voy a enseñar dos aplicaciones que podemos hacer con un diodo rectificador que no es rectificar corriente evidentemente y que nos pueden sacar de algunos apuros. Empecemos brevemente recordando la función del diodo rectificador. Ya sabemos que el diodo rectificador cuenta con un ánodo y un cátodo, siendo el cátodo el lado que tiene la franja, este de acá, que es el negativo, y el ánodo, este contrario al de la franja, que es el positivo. Recordemos que el diodo solo va a conducir corriente cuando se polariza en directa, y en inversa va a ser un bloqueo. Vamos a probar esta propiedad. Tomamos acá esta fuente que es cortocircuitable y vamos a colocar del lado del cátodo, lado de la franja, vamos a poner el positivo y en el lado positivo el negativo, y lo que debe pasar es que no circula ninguna corriente. Como vemos acá marca 00. Si en cambio lo polarizamos en directa, nota que esta fuente es cortocircuitable, entonces fíjense que allá aparece una corriente de 2.24 amperios. Ahí lo vemos. Entonces ahí se cumple la regla que tiene el diodo para lo que es la conducción de corriente. Y es justo esta propiedad lo que nos interesa para mostrar las aplicaciones. La número 1 consiste en evitar la polarización inversa de algún elemento del circuito o de una pieza o equipo. Para ello lo que hacemos es interrumpir uno de los polos y intercalar el diodo. Según el polo que se utilice, entonces lo vamos a intercalar en una dirección o en otra. En este caso estamos interrumpiendo el positivo, por tanto dejamos libre el positivo del diodo, conectamos del lado negativo para que nos quede en serie, y entonces ya acá tenemos el negativo del abanico conectado al negativo de la fuente, tal que entonces ahí la polarización es directa. Si polarizo con el positivo adecuado, vemos entonces que ya empieza a girar el ventilador. En cambio, si cambio la polarización y en el negativo pongo el positivo y en el positivo a través del diodo el negativo, por la acción bloqueadora que tiene el diodo, entonces resulta que el abanico no enciende, pero tampoco se va a quemar. Si hiciera esto mismo sin utilizar el diodo, ya el abaniquito fuera historia patria. Que de esta manera es una de las aplicaciones. Por eso ustedes siempre van a ver en algunos estéreos, por ejemplo de carro, que hay un diodo en la entrada. Eso es para que cuando polaricemos incorrectamente por error, pues no se queme la circuitería interna de ese radio estéreo. Y esto lo pueden encontrar en muchos equipos. Si no lo sabías, pues ya lo sabes. Nuestro segundo caso, ¿qué pasa cuando queremos unir más de una fuente que pueden no comportarse de la misma manera y no queremos que entre ellas haya interacción? Es decir, que no circule corriente de una fuente a la otra y que esa interacción provoque que las fuentes se nos puedan quemar. Pueden ser fuentes switchadas, electrónicas, o pueden ser baterías. Entonces el diodo se convierte en un aliado a la hora de querer hacer cosas como esa. Como ya sabemos, el negativo de ambas fuentes sería común en nuestro circuito, y vamos a añadirle un elemento de carga, y va a ser el pequeño ventilador que ya tenemos acá. Entonces unimos el negativo entre la fuente y del ventilador. Eso va totalmente directo. Luego en cada positivo vamos a añadir uno de nuestros diodos, dándole siempre la continuidad, es decir, que el lado positivo del diodo debe ir al positivo de la fuente. Hacemos esto con esta fuente y luego con la más pequeña lo propio. Entonces quedan expuestos el lado negativo, que es el lado de la franja, que es el cátodo. Observar que los valores de seteo de la fuente, una está en 12 voltios, la otra está en 14.8 y esta fluctúa mucho por lo general. Voy a unirla por el diodo, vamos a ver qué pasa. Vemos que no ocurre nada entre la fuente, es decir, entre la fuente en este punto no hay interacción de corriente, y entonces así podemos poner varias fuentes en paralelo, no tenemos esa interacción y no tenemos riesgo de que se nos quede. Bien, aquí la tenemos unida, fuente y este rojo para conectarlo al ventilador, y vamos a conectar al ventilador y vemos que empieza a girar. Observen las fuentes, esta bajó a 11.9 por una variación que tiene. Esto es importante. Esta mantiene los 12 voltios porque claro, es una fuente de mejor categoría. ¿Qué pasa si yo empiezo a disminuir este valor? Fíjense, no pasa nada entre las fuentes. El abanico sigue girando, pero si observaron, aumentó la corriente de esta fuente blanca y disminuyó la de este. Este está en cero, es decir, como el voltaje aquí es muy bajito, ya no está haciendo aporte. Y esto es importante porque si ustedes van a unir fuentes y unen fuente con unos niveles de tensiones demasiado variados, pues la que mantenga más el voltaje
voltaje va a ser la que va a suministrar más corriente, y si no lo soporta pues se le puede quemar. Téngalo en cuenta en tema de capacidad. Vamos a ver a partir de qué momento empieza a tener un aporte. Ya ahí se siente un aporte porque empieza a bajar. Lo que pasa es la sensibilidad del instrumento aquí de medida. Ahí vemos que ahora esta pasa a 0 por un instante. Si la subo más pasa a 0 entonces el aporte viene toda desde esta fuente. Así el voltaje final va a depender de la fuente que tenga mayor voltaje, tomando en cuenta que tanto para el caso 1 como para el caso 2 hay una caída de tensión acá que es lo aproximadamente 0.7 de caída que tienen los diodos. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos el multímetro, los voy a verificar. Bien, vamos a verificarlos acá y ahí vemos 0.72, ya sabemos que eso varía un poco, pero ahí están los 0.7 de caída. Entonces el voltaje final es la fuente menos la caída del diodo. Eso también debe tenerlo en cuenta para ambos casos. Vamos a ver, la fuente que está haciendo mayor aporte, la de 12, entonces aquí tenemos 11.9 y acá entonces tenemos 11.3, es decir, la fuente menos la caída del diodo. No tomo en cuenta esta porque entonces esta no está haciendo el aporte. Nos vemos en un próximo video.